continuidad voy a invitar ahora a una persona, miembro de la comunidad, parte de nuestra familia, que siempre está en los momentos importantes, que es una excelente narradora. La voy a invitar a que pase acá al frente y que nos regale un poco de su arte, que es maravilloso, que muchos de ustedes conocen, pero que siempre nos deleita. Así que les presento a Norma López Córdoba. Bueno, Norma, tomar el micrófono, yo voy corriendo a las sillitas, así tenés. Compartir algo de una experiencia personal, podríamos decir. Yo tengo una amiga que nos conocemos desde los 6 años. Ahora no vive acá, vive en una provincia. Como no voy a darles el nombre porque tal vez un día se aparezca, vamos a decir que se llama Colombo. Su apellido es Rumbolán. Viene de Catanzaro. Y como buena italiana y familia de italiana, ¿qué otra cosa que la pasta? Todos los días, aunque no nos vemos, nos hablamos por WhatsApp, a veces conversamos. Y nos contamos a esta altura de la vida, qué te dijo el médico, y no, me dijo menos azúcar, dice ella. Que tome más agua, pero el otro dijo que no, porque me pillo encima, y encima el riñón trabaja mucho. Y le quitaron los hidratos de carbono, porque está gordita. Pero ¿cómo le vas a quitar los hidratos de carbono si los hidratos de carbono fueron el pan de cada día en su casa? Y yo que estaba en la casa de ella, comíamos fideos con brócoli, fideos con bocadillo de selva, con aceitunas. Venía el padre y traía un pan grande, sacaba las sevillanas, cortaba y ahí iba el fiambre, pero era más pan que otra cosa. Y el desayuno y la merienda, que yo no compartía, era un tarro enlosado de 250 centímetros cúbicos de leche con nada. La niña y mamá me colaba la leche y le ponía todo. Ahí no se ponía nada, se ponía pan. Y meta pan y leche, y la madre latana que le decía mangia, Colomba, que yo te mazzo. Y tanto mangia, se vino gordita, una gordita importante. Pero a nosotros no nos importaba si era gordita importante, porque en mi época, cuando yo era jovencita, no nos fijábamos si yo era petiza y la otra era alta, si una tenía tetas y la otra no tenía, si ella era gorda y la otra era flaca, si usaba anteojos y tenía piel plano, aparatos esos plateados en los dientes, para los que tenían plata, los demás nos quedábamos con los dientes torcidos. Ella era gordita. Cuando tenía 19 años, 20, iba a la facultad. Pero era hermosa. Tenía un pelo ondulado, color rojizo, como ese color que usaba Tiziano en la pintura del Renacimiento. Pero en ella era natural. Y ahora nosotros lo compramos en Pharmacity, Coleton, L'Oreal. Tenía una cara redonda como una manzana, los cachetes colorados, y cuando se reía, porque se reía siempre, tenía 2 hoyuelos. El cuerpo era importante, 2 tetas como melones, esos melones rocío de miel, que yo le envidiaba, porque las que éramos tarde, envidiábamos a las que tenían tetas. Pero estas eran 2 tetas importantes.
y unas caderas voluptuosas, los brazos de las mamushkas. Y acá se le hacían la pulserita como a los nenes gordos. Y las piernas eran 2 columnas griegas que terminaban en unos pies perfectos, blancos. No se pintaba las uñas porque tenía alergia a las pinturas, pero las uñas parecían de nácar. Eran los pies de las estatuas de mármol de Carrara. Y cuando salía de las clases, ¿quién no la miraba? La miraban ellos y la miraban ellas también, porque era seductora. Pero el que más la miraba era el profesor de Historia del Arte. Estaba re caliente con Colomba. Y le esperaba la salida de cada clase y le convidaba con bombones, con caramelos, porque ella era muy golosa. Y le empezaba a hablar de las pinturas, de esas pinturas donde aparecían las chicas regordetas. O le hablaba de la escultura del beso, o le recitaba poemas de Rubén Darío, Amado Nervo. Y ella se reía y le comía los bombones y los caramelos. Y él se volvía loco, igual que muchos otros, por los hoyuelos que se le hacían en los codos. Y pensaban en esos hoyuelos y en otros que tendría por ahí. Y él de noche la soñaba, despierto y dormido. Cuando estaba en la cama matrimonial, porque era casado, y miraba a su esposa, soñaba con Colomba. Su esposa era alta, delgada, era como una caña, pero no una caña que mueve el viento, no, una caña seca, por fuera y por dentro, desagradable, no se podía comparar con las carnes de Colomba. Y decidió que la iba a invitar, se iba a arriesgar, pero dijo no, a un hotel no la puedo invitar, porque si me rechaza y no hay una segunda oportunidad, sacarla a pasear en el auto y en una apretada. Pero él tenía un Citroën, ustedes se acuerdan, los Citroën cuadraditos de lata como lata de sardina. Hacer algo ahí adentro había que ser contorsionista, y más con una chica del tamaño de Colomba. Entonces pensó un picnic. Vamos a hacer un picnic. Y cuando se lo propuso, ella enseguida dijo que sí, ¿cómo no? Y él entonces preparó. En una canasta buscó exquisiteces, corazones de alcaucil, unos espárragos bañados con mantequilla y un poco de queso, unas carteletas chiquititas de verdura, después unos huevitos de codorniz, las cosas dulces, y entre las cosas dulces unos frasquitos de castañas que vienen 3 adentro del frasquito, son riquísimos, pero valen cualquier cantidad. Y para completar, compró con la mitad del sueldo un frasquito de caviar. Después llevó una manta para colocar en el lugar del picnic, con un almohadón para que Colomba pudiera recostarse, y repelente, porque siempre afuera hay bichos. Ella lo esperaba en la esquina de la plaza y él la vio desde lejos. Tenía un vestido blanco de muselina y el viento le hacía flamear y se le pegaba en el cuerpo, y él de allá la miraba, y se había puesto una capelina de paja italiana con un moño azul
que le caía sobre el cabello rojo. Paró y ella, como pudo, se metió en ese coche tan chiquito y ahí arrancaron y salieron. Mientras recorrían por la ruta buscando el lugar adecuado, él seguía hablando de las pinturas, de aquella pintura de las nudistas que están en un pino y que las dos mujeres están desnudas y los hombres vestidos hasta con sombrero. Y seguía recitando, y ella a veces no entendía lo que le decía, pero se reía igual, hasta que llegaron a un lugar que era un paraíso, verde de todo verde, y allá había un pequeño lago y unas flores, y a lo lejos unos animalitos pastando. Ella, cuando vio el agua, se sacó los zapatitos y corriendo, que parecía una ninfa en el bosque, llegó hasta el agua y se mojaba los pies. Dejó la capelina bajo un árbol y ahí jugueteaba. Y él, mientras tanto, puso la manta, empezó a sacar de la canasta todas las cosas que había llevado, entre ellas 2 botellas de vino bien frío, que había estado enfriando la comida de la mujer, por supuesto. Después se acercó, la fue a buscar, la trajo, y ella se recostó sobre la manta, apoyada sobre el almohadón. Él la miraba y no lo podía creer que la tenía ahí. Y empezó a darle las exquisiteces, los pedacitos de alcaucil. Después se le ocurrió pícaramente darle los huevitos de codorniz. Le daba el huevito de codorniz con una mano, con la otra le tomaba los pies. Este dedo chiquito compró un huevito, lo cocinó, este otro lo peló, este le puso la sal y este gordito se lo comió y la mano iba por debajo de la muselina buscando vaya a saber qué cosa. Y ella se reía y se sacudía y los pechos amilonados parecían a punto de escapar. Y él cada vez se excitaba más. Y vino después las cosas dulces. Y cuando empezó a comer las castañas en almíbar, que tiene tanto almíbar, se le caía por la perita y iba corriendo y se le iba metiendo entre los pechos. Y él amagaba en tirarse y ir chupando ese almíbar hasta donde llegara. Pero de golpe aparecieron las hormiguitas, que siempre hay bichitos. Y él entonces dijo, repelente, traje repelente. Sacó el repelente y le empezó a frotar por las piernas. Y le dijo, este vestido blanco tan lindo se va a manchar. Sería bueno sacarlo. Y le fue desabrochando los primeros botoncitos, porque era todo abrochadito hasta abajo. Y ella se sacudía y se reía, y cuanto más se reía, él más se enloquecía. Y ahí llegó a sacarle unos botoncitos hasta acá, y esos pechos parecían explotar y salir cuando ella tiró al aire el repelente y arrancándose la ropa, se tiró sobre ella. Cuando ella lo vio venir, desnudo como estaba, no podía dejar de reír. Nunca había visto en su vida, con su experiencia, un hombre tan flaquito, tan peludo y con un pepinito tan chiquitito debajo del ombligo. Y él avanzaba y ella le tiraba manotazos, le tiraba patadas que lo desparramaban. Y él volvía a lanzarse cada vez más enloquecido. Y era tanto el tumulto y el barullo que aquellos animalitos que estaban allá ya habían dejado de pastar y miraban. Cuando de golpe la vaca se fue acercando, despacito, trotecito, la vaca venía, y cuando los tuvo ahí a tiro, bajó la cabeza y ellos vieron que tenía cuernos. Y la vaca los miró
y embaló. Cuando la vieron venir, que no era vaca, que era toro, escaparon así como podían y se metieron en el agua y se escondieron detrás de las plantas que allí crecían. El toro se quedó ahí esperando. Ella maldecía, porque tanta risa que ella había tenido era por el sol, por lo que veía y por el vino blanco que se había mandado al buche. Pero de golpe el frío del agua la despabiló y se vio ahí con ese hombre desnudo que no le despertaba absolutamente nada y escondiéndose de un toro. Y ahí permanecieron mucho tiempo hasta que el animal se cansó y se fue. Ella salió del agua y lo único que atinó es agarrar su capetina y ponérsela. El vestido estaba mojado, se cerró los botones y él corría atrás tapándose como podía y le iba recitando los poemas de Neruda mientras ella lo puteaba en griego, en latín, que era lo que aprendía en la facultad, en italiano, en castellano. Luego avanzó hacia la ruta y el paso de ella era el de una diosa, esas diosas que se ven a veces en los cuentos de hadas. Caminaba por sobre el pasto como quien va por la alfombra roja a punto de buscar el Oscar y él corría atrás desesperado porque pensaba qué iba a suceder. Cuando se dieron cuenta que nada de lo que tenían estaba, alguien se lo había llevado y el Citroën también. Ella echó una mirada y lo maldijo. Y él se desesperó más. ¿Cómo volver? Esta mujer lo odiaba. Y ella caminó y se fue hasta la punta de ahí de la ruta y empezó a hacer dedo. Y él era imposible que hiciera nada. Pasó un camión que la vio y frenó allá. Marcha atrás, dio el camionero. La puerta de la cabina se abrió y como una reina de Inglaterra que sube a su trono, así subió Colomba a la cabina. Cerró la puerta y saludó. Adaptación del cuento Colomba y la naturaleza de Isabel Allende. Algunos lo escucharon porque lo narré en un encuentro sobre la diversidad. ¿Vos también quiero terminar? Se renueva. Todo no estaba, Cuando llegaba el verano, Bernardita iba a la casa de sus primos, afuera, en el campo. Venía a descansar del bullicio de la ciudad, decía. Ella se pasaba todo el año pupila en el colegio María Auxiliadora. Y en el verano, a la casa de sus primas, eran 2 primas y un primo, Miguelito. Me encantaba estar allí. Tenían una galería con sombra. Cuando ella llegaba, era recibida como la mejor. Ya estaba grande, Bernardita. Estaría por los 16, 17 años. Y con quien mejor se llevaba era con Miguelito, su primo. A veces cuando estaban en la mesa
cuchicheaban y se reían y la madre se enojaba. Dice, siempre están cuchicheando, ¿qué hablan? Se ríen como tontos. Y habían dado a ella la habitación del fondo, que era la más fresquita. A él le encantaba ir a verla. Ella se sentaba frente al espejo y se soltaba el cabello negro, como ala de cuervo. Y a él le encantaba ver las manos de ella, que se deslizaban, que eran como palomas blancas. Y luego se levantaba el cabello y se le enganchaba con brillitas. Él se sentaba y la miraba y deseaba tener un cabello como el de ella. Después se probaban las pulseras y los collares de Bernardita. Lógico, dentro de la habitación, no iba a salir ni al patio, ni a la cocina, a ningún lugar de la casa. Bernardita a escondida le pintaba las uñas y él las disfrutaba por un rato, hasta que después había que quitarse el color. A la hora de la siesta, cuando todos dormían, los dos se iban al río, se sacaban la ropa y desnudos, se bañaban y jugaban, a escondidas, porque la mamá de Miguelito decía que era peligroso salir a la hora de la siesta, que no hay nadie al río. Pero ellos se divertían y tenían secretos para compartir. Cuando todos dormían a la hora de la siesta, él iba por el pasillo hasta la habitación de Bernardita y a veces la encontraba allí, durmiendo, acostada, con una enagua de satén celeste que siempre usaba, el cabello negro desparramado sobre la almohada, y él se quedaba quietito al lado. A ella le gustaba escuchar la radio y escuchaba a Nat King Cole cantar en castellano cuando vino de visita a la Argentina. Y una tarde, cuando todos dormían, él entró en la habitación y ella estaba allí. Y él se recostó a su lado y con la punta de los dedos tocaba el satén de la enagua. Ese satén que era suavecito, suavecito, como las plumas de Tomasito, el canario de la abuela. Y con los ojos cerrados se imaginaba vistiendo esa enagua de satén, con las uñas pintadas, con los collares de Bernardita, con las pulseras, con el perfume de ella que se ponía detrás de los lóbulos de las orejas. Y soñó que volaba con su enagua de satén. Secreto de siesta, y